relajado. Sí, no me afecta mucho que digamos. Listo, don Carlos. Entonces, resulta que la vez pasada nosotros vimos un método de sintonización que era el método de oscilación de Ziegler-Nichols. Y Ujú. ese método de oscilación entonces implicaba uno solo darle ganancia proporcional y empezarlo a aumentar hasta que el sistema oscilara. Sí, ¿Sí? Entonces uno ahí ya tomaba el valor en que lo ponía a oscilar y el periodo de oscilación de la señal. Ya con eso hacía la tablita y sintonizaba un controlador. Es una prueba experimental y aunque nosotros aprendimos cómo sacarlo matemáticamente, realmente la importancia de él es cuando uno no sabe la función de transferencia de la planta. sí, Sí, entonces ahí es donde realmente cobra importancia. Hoy vamos a ver el segundo método de Ziegler y Nichols para plantas que no oscilan. Sí, o sí, simplemente otra metodología, sí, que va a permitir también sintonizar un controlador. Este documentico ya está en la plataforma, sí, sí, ya lo tengo acá. entonces, eh, y el método se llama el método de la curva de reacción de Ziegler y Nichols. Este método de la curva de reacción realmente ha sido tomado por varios autores y ajustado, y cada autor tiene su propia tabla. Sí, Sí, por ejemplo, después de ese documento de Ziegler Nichols, nosotros vamos a ver que hay otra que se llama Cohen y Cohn. Es exactamente el mismo método, pero con otra tabla. Y así hay muchos. Por el ya. momento vamos a aprender a utilizarlo y demás. Saca los esos son estos dos, Ziegler Nichols. Qué pena, Carlos, se le entrecortó y no lo escuché. Que los tesos son esos Los dos, que pues, iniciaron, los que exacto. iniciaron Estos con fueron eso. los pioneros como de la sintonización experimental o empírica. Entonces, estos fueron los Ya, pioneros, ya. los duros realmente del cuento. Entonces, listo. Entonces dice, muchas plantas en la práctica pueden describirse satisfactoriamente con un modelo de primer orden. Sí, no sé si recuerda ese primer modelito. K exponencial a menos LS sobre tau S más uno. Casi no. Ah, No, ese es el modelo de primer orden que vimos en sistemas dinámicos. sí, ¿Sí? Donde K es la ganancia. Es decir, la relación entre la salida y la entrada, el valor final y el set point o la entrada. sí. Exponencial a la menos ls, donde L es el tiempo muerto. Sí, es decir, el tiempo que muere la señal en empezar a reaccionar después de ingresado la Ah, sí, excitación. sí. Ya me acordé. Correcto. Y tau S, bueno, tau, realmente, Mm, tau es el tiempo del sistema y un sistema se estabiliza a los 4 taus. Y un solo ujú. tau corresponde al 63,2% del valor final. Y cada tau pues tiene un porcentaje, ¿sí? Sí. Pero bueno, digamos que más que volver a estudiar eso o algo, es ya como la utilidad. Entonces vamos a Sí. ver. Entonces dice, una versión linealizada cuantitativa de este modelo se puede obtener mediante un experimento a lazo abierto. Entonces acá ya viene la primera gran diferencia con Lazo respecto. abierto. Exacto. Si el método de oscilación es en lazo cerrado, este método de la curva de reacción es en lazo abierto. Vea, pues. Entonces ya es el primer como gran diferencia. Oh, Simplemente hay que seguir el procedimiento con el siguiente procedimiento. Entonces primero, llevar manualmente la planta a lazo abierto a un punto de operación normal, manipulando mu de t. Es decir, como está en lazo abierto, pues uno lleva la planta a un punto de operación, manipulando pues la tapa de potencia o el variador, ¿sí? Entonces, sí. digamos en la plantica de placa ventilador, pues uno la lleva por ahí a unos 30 grados, ¿sí? Entonces uno pone, o sea, uno va variando la potencia del motor hasta que ya llegue a unos 30 grados, ¿sí? Entonces, supongamos que a 30 grados, dice, supongamos que la planta estabiliza en y de t igual a y de 0. Es decir, por ejemplo, en ese caso serían 30 grados. Para mu de t igual a mu de 0. Digamos que estamos trabajando por PWM, entonces mu de t igual a mu de 0 va a ser, digamos,
90 del PWM o Ya, 120, sí, cualquier valor. Entonces simplemente hay unos valores, claro que esos valores realmente no son usados. Acá simplemente es como por describir de forma puntual o adecuada la función, pero realmente esos valores no se van a usar, ¿sí? listo. Entonces no se preocupe pues por ello. Y segundo, entonces, en un instante inicial T sub 0, aplicar un cambio de escalón en la entrada. Entonces, simplemente, después de que usted tenga la planta estable, aplica un escalón o un segundo escalón. El primer escalón sería para estabilizar la planta, por ejemplo, en 30 grados. Y el segundo Sí, escalón ya es para tomar el dato que requiere el experimento. Entonces, aplicar un cambio de escalón de entrada de mu sub 0 a mu sub y, que aquí sí. no es mu sub y, sino mu sub t, qué pena. Pero pues simplemente un valor final, un valor inicial o un valor final. El Ajá. salto debe estar entre 10 a un 20% del valor nominal. Es decir, hace un cambio de escalón del 10%, por ejemplo, Del que ya venía. del que ya venía, correcto. Por ejemplo, si tenía si había aplicado un PWM de 120, pues el 10% sería 12. Y Ujú. entonces aplicaría un segundo escalón de 120 más 12 de 132. ¿Sí? Ya, Claro que a mí me gusta más el del 20%. Sí, entonces sería realmente 120 más 24, 144. Creo que puede tomar un ancho de banda mayor, de mayores frecuencias para análisis. Y el tercero, revisar la respuesta de la salida hasta que se estabilice el nuevo punto de operación. Las figuras se muestran, en las figuras se muestra la respuesta típica. Ahí me faltó un N. Entonces acá tenemos dos grafiquitas. Vamos a analizar primero la de la derecha, que es la más sencilla. ¿Sí? Entonces, si nota, simplemente la respuesta, un sistema de primer orden, y este sistema de primer orden se estabiliza en un punto final, y aquí llaman K, ¿sí? sí. Suponiendo, por eso tengo la de la izquierda, que es mucho más diciente, digamos que aquí se estabiliza en un valor K, que es simplemente el valor final, y que comprende el método. El método comprende realizar o posicionar la línea tangente al sistema, es decir, una línea que cruza la mayor cantidad de la parte lineal de la curva. Sí, Sí, entonces uno, con respecto a esa línea tangente, uno ubica unos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Uno ubica L, que es desde este punto inicial, que es el punto T sub 0, hasta donde cruza esa línea tangente con el eje X. Entre el tiempo inicial y el punto de cruz. donde cruza, es un parámetro L, que para nuestro modelo de primer orden sería el tiempo muerto. Tiempo muerto, sí. Correcto. Y luego, desde ese punto donde cruza la línea tangente, otro tiempo adicional hasta un segundo punto. Ese segundo punto se calcula simplemente ya no cuando la línea tangente cruza el punto X, sino cuando cruza el valor final de estabilización. ¿Sí? Ujú. Mire que esto nada tiene que ver con la referencia, solo con el valor final. Es cuando alcanza el valor final, que no necesariamente es el mismo la referencia, entonces en ese punto es donde se toma el segundo parámetro, que para nuestro caso se llama t, que sería tau Chao. en nuestro... Sería el out. ¿Señor? ¿Sería el qué, profe? El out. Tau. T sería Ah, tau. tao, tao, sí. Correcto. Acá tenemos una un poquito más diciente. Sí, entonces, vea, en un instante inicial t sub 0, sí que no necesariamente es en cero, en un instante inicial t sub 0 se pone un escalón. Sí, ese escalón no se vuelve a tener en cuenta, sí, sino para el cálculo de k. Pero bueno, entonces Sí, vea, aquí se cruza la recta tangente. Sí, sí, se mide desde el tiempo inicial hasta el cruce en cero, la L y el tau desde el cruce en cero hasta el cruce.
en la parte superior con el valor final. Note que aquí el valor final, no, pues nada tiene que ver con el escalón es de 1 y el valor final es casi de 4. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, simplemente una línea imaginaria y con respecto a este punto. Profe, pero eso solo aplica para primer orden, ¿ok? No, Para inclusive, todos. exacto, inclusive primer orden es el que más tiene problemas. Ah, ya, ya. Porque ya le iba a hablar de eso. Entonces, resulta que el sistema debe generar una curva tipo S. Por acá bueno, no, creo que donde lo tengo. Eh, según la curva. Ay, mi madre, yo donde lo copié. Ay, qué pelota. Bueno, creo que me va a tocar reenviarle eh, otro archivito. Porque no sé dónde le pegué esto. Mira, se me faltan estos dos pedacitos. Entonces voy a Código. seguirme guiando acá y yo ya le subo el nuevo documento. Sí, bueno, en este momento no, pero sí. Entonces dice, aquí entonces se deben sacar tres parámetros. Sí, L, que simplemente es desde el tiempo inicial hasta el cruce con X, y tau, que es desde el cruce con X hasta el cruce con Y. Adicional, se debe obtener el valor de K. El valor de K se puede obtener de dos formas. Primero, como el valor final sobre el valor de referencia. En este caso, el valor final, por ejemplo, de esta gráfica a la izquierda es, digamos, 4. 4. ¿Sí? Sería 4 dividido el valor de referencia, es decir, el set point. ¿Sí? El valor de Dividido referencia 1. 4 es correcto. Entonces la ganancia en este caso sería 4. O lo otro Listo. es haciendo s igual a 0 en la función de transferencia si existiera. Listo. ¿Sí? Y deberíamos obtener el mismo valor de 4. Entonces dice, el siguiente código de MATLAB permite, bueno, entonces espere que esto debería venir al final. Listo, entonces tenemos que cuando uno ya obtiene L, que es el tiempo muerto, y T, que es el tiempo que es tau, el 63.2% de la respuesta, entonces simplemente se aplica el controlador según lo que se requiera y según la tabla. Por ejemplo, si se requiere un controlador proporcional, pues entonces será 1 sobre K, tau sobre L. ¿Sí? K, la ganancia, tau, que es correspondiente a T, Ujú. ¿sí? Y Sí. L, que es el tiempo muerto. Obviamente tiempo infinito y tiempo derivativo, pues no existen. Un PI, entonces sería simplemente los mismos parámetros en otra formulita y un PID, mismos parámetros con otra formulita. Nos dice una restricción. Esto es válido para relaciones entre el tiempo muerto y tau menores a 1. Mejor dicho, casi para todas las plantas. ¿Sí? ¿Por Sí. qué? Porque nos dice que el tiempo muerto sobre el tiempo de tau, de estabilización, digámoslo así, debe ser menor a 1. Y pues en casi todos los sistemas físicos reales, pues esto se cumple. No hay sistema físico donde el tiempo muerto sea, sea grande y la respuesta sea cortica. O sea, que se demore mucho en arrancar, se demora y cuando arranca ya llegó a la referencia. Un Sí. sistema físico no es así, la dinámica se conserva realmente. Pero entonces, para ello, digamos que nos vamos a basar porque, por ejemplo, yo le digo, vamos a hacer listo. Entonces ya tenemos simplemente es
a excitar el sistema, obtener la curva y hacerla recta. Sí, entonces, por ejemplo, yo le digo, listo, don Carlos, hagamos el siguiente ejercicio. Tiene MATLAB abierto. Sí. Listo. Declaremos S como una función de transferencia tipo S. ¿Sí? S igual a TF de S. ¿Ya le reaccionó o solo el mío es el lento? No, ya. Pues ya digo, continuous time function sound. Perfecto, perfecto. Y ahora simplemente vamos a definir la función g, que sea igual a, digamos, 0.49 dividido 0.502 por s al cuadrado más 1.486 por s más 1. Listo. Bien. Y simplemente step de g. Miremos a ver la Es el mismo respuesta. juego que se me va a mandar, profe. Más o menos. El otro tiene unas cuantas cosas adicionales. ¿Ya le generó gráfica? Sí. Sí, antes lento es el mío. Y bien lento. Listo. Bueno, empezando que con esta función estamos ingresando un escalón de valor 1. Si por ejemplo uno necesita un escalón de valor 5, entonces simplemente uno decía step de 5 por g. Ah, ya. Sí, pero entonces aquí el básico, el step 1 es un valor. Ujú. Venga, creo que no me lo había abierto porque tenía otra gráfica abierta. Sí, entonces tenemos un escalón de 1. Entonces ya tenemos el μ de t o simplemente el escalón. Sí, y tenemos este tipo de respuesta. Entonces tenemos a la izquierda, entonces nuestra curvita teórica. Y a la derecha, las respuestas de ese sistema. Uno ahí donde cruza la línea. Ah, Entonces, muy groseramente, pues toca llevar es que eso es eso. a ojo. Eso no lo hace mal, la. Sí, señor, si lo hace MATLAB, pero lo hace cuando tiene función de transferencia. Cuando estemos en el laboratorio, pues no se va a poder porque no vamos a tener función de transferencia. O por lo menos no la vamos a utilizar. ¿Sí? Ah, Entonces, por ya, ejemplo, ya. O sea, entonces, por ejemplo, la idea es sacarla, ¿no? exacto. Entonces, por ejemplo, ahí digamos que el punto más lineal sea este. Voy a suponer algo así. Y que con la mayor cantidad de puntos lineales. ¿Sí? Entonces ahí uno ya haría, digamos, el trabajo de conversión. Entonces acá choca con el eje Y acá y en este punto con el eje X. Entonces note pues que no es ni tan, ni tan fácil ni tan obvio Sí. y tiene mucha probabilidad de error. Sí, sin embargo, funciona bastante bien, por lo menos Entonces por mí. abajo en ese X no se le puede cambiar el muestreo, pues.
como con No, más mira, mira, doblado. mira que no he podido saber cómo. Ah, juepucho, Y ya, porque sería bueno. sí, he averiguado varias veces. Bueno, de pronto en Simulink se da un poquito mejor. Ah, no, en Simulín, sí. Sí, pero bueno. Entonces, digamos ahí tenemos L y T y la ganancia. Entonces, primero que todo, ¿de cuánto sería la ganancia? Entonces, la ganancia simplemente va a ser, bueno, obviamente vamos a suponer que el step es simplemente un valor unitario, es decir, el 1. Imagine, el step está por encima de la gráfica, ni siquiera ve, pero es de 1. Pero entonces nos dice que K, ¿sí? Que K es igual a quién sobre quién. A, a la salida, ¿sí? ¿Y Sobre el cuánto va la este, salida? En este caso, casi por aquí, cero punto casi, cinco sí, casi punto 5, ¿qué porquería es esto? Yo no tengo mi lapicito, casi 0.5 sobre la entrada que sería 1, ¿cierto? Sí, Alrededor de 0.5. Claro que en realidad no es 0.5, inclusive nosotros tenemos esta herramienta acá, que se llama Data Cursor. ¿Sí? sí, Si nosotros le damos clic ahí, nosotros nos podemos desplazar a lo largo del sistema. Entonces, simplemente ubicamos el data cursor en cualquier punto del sistema donde uno quiera leer algún datico, sino que tengo muy lento, no sé si a usted ve más rápido. Y ya con ese data cursor, él se va moviendo, uno ya lo puede mover inclusive con las flechitas. Sí, acá lo estoy moviendo con las flechas y él me va diciendo en cada instante de tiempo cuánto vale. Entonces, por ejemplo, en este caso, el valor final es 0.489. sí. ¿Sí? Entonces realmente no es 0.5, sino 0.489. ¿Sí? Ok. Entonces ya tenemos K. L es este valor de aquí hasta acá y T es este valor de aquí hasta acá. Sin embargo, entonces acá es donde lo voy a enviar el codiguito donde qué calcula él. Se lo voy a enviar ahí al chat del. Bueno, Y ya ahí le subo el documentico nuevamente actualizado, apenas termine la clase, o ya en la tarde. Sí, entonces dice, el siguiente código de MATLAB permite calcular el punto de inflexión en una función tipo S. Galitos sabe de pronto qué es el punto de inflexión. sí, cambio de cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, al revés, creo que era. Perfecto, perfecto. Realmente depende de la concavidad, es el punto donde cualquier función matemática cambia de concavidad, es decir, cambia de convexa a cóncava o viceversa, Sí, ¿sí? Y resulta que pues, si nosotros tenemos una función tipo S, esa función arranca con una concavidad y en ese punto de inflexión simplemente pasa a un valor contrario o una concavidad contraria. Para ello, simplemente se debe calcular la primera derivada de, de la función. Entonces, ¿qué es lo que hace ese código? Simplemente, y muy por encima, lo que hace es, definimos la función, ¿sí? sí, Como la veíamos. Bueno, con los clásicos, limpiar pantallas, cerrar limpiar todas las variables, cerrar todos los archivos. Declaramos sí. S como una variable tipo función de transferencia y definimos de forma literal nuestra función de transferencia. Hacemos la gráfica y empezamos simplemente a generar un codiguito donde calculamos la primera derivada. ¿Sí? Y con la función max, simplemente también calculamos el punto máximo de esa tangente y su valor, bueno, y su posición. Y acá simplemente graficamos los datos. Graficamos la función derivada, que simplemente hace la línea tangente,
y también el punto pues, de concavidad. ¿Sí? Eso es lo que hace el código. Así muy por encimita, y cuando lo ejecuta, vamos a ejecutarlo. ¿Ya me lo abrió? Ah, no. ¿Usted ya lo abrió? No, profe. Está muy pensativo. Listo. Por acá ya me abrió pues la respuesta. La respuesta al escalón. ¿Sí? Ah, bueno, si hace la cosa, Correcto. Hace la tangente. recta tangente, es pues, totalmente tangente al punto de inflexión. Sí, inclusive el punto de inflexión aparece ahí con el asterisco y eso es lo que genera nuestro codiguito. Sí, inclusive la curva es bastante parecida a la de nuestra gráfica. Entonces, primero que es lo que toca calcular. Entonces K, pero entonces nos tenemos acá pues el data cursor, donde si lo ubicamos, pues nos da en 0 punto, no, a ver, que lo acabé de posicionar, en 0.489, Sí. ¿sí? Y eso que él realmente aquí muestra, digamos, el periodo más importante, pero él sigue ascendiendo hasta que se estabiliza en otro valor. ¿En cuál es el otro valor? Cero Miremos a ver. cinco. Hay dos formas, entonces donde K se puede obtener como el valor final sobre el valor de referencia, o haciendo S igual a cero en la función de transferencia. Ujú. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra función de transferencia? Nuestra función de transferencia es punto 49, segundito, es 0.49 sobre S al cuadrado. Ah, no, no es S al cuadrado, es ¿cuánto? 0.502 por 0. Gracias, gracias. Es 0.502 S cuadrado más ¿cuánto? Más 1.489 1.489 por S más 0. S más 1. más 1. Perfecto. Entonces tenemos esta función de transferencia, ¿sí? Y simplemente nos dice, a esa función de transferencia, evalúela en 0, perdón, en S igual a 0. Es decir, que ¿cuánto quedaría? Sería arriba, no hay S, entonces queda el mismo punto 49. Abajo, 0.502 por 0 al cuadrado, 0. 0. Más 1.489 por 0, 0. Ujú. Más 1. Es decir, que el valor final realmente está es en Punto punto 49. 49 sobre 1, que simplemente será igual a punto 49. Recuerde que una función de transferencia
es el valor de la salida sobre la entrada, que es la misma. Uy, pero no es. Es la salida sobre la entrada, que fue lo que nos dio aquí arribita. Punto 49 sobre 1, que es la misma fórmula que nos dice. Sí, ¿Sí? Entonces, salida sobre entrada, valor final. Sino que acá, en este caso, dice que ya el sistema estabilizó, MATLAB utiliza un criterio del 2%. Sí, inclusive aquí nos muestra un poquito más. Pero realmente el donde estabiliza es en punto 49. Sí, entonces listo. ya, entonces, bueno, entonces ya tenemos acá el primer valor, K es igual a 0,49. ¿Sí? Vamos a ver cuánto vale L y cuánto vale tau, que pues va a ser realmente T. ¿Sí? Sí, Listo. Entonces, volvemos a la gráfica. Podemos coger nuestro data cursor y lo ubicamos acá en la parte inferior. Ah, bueno, claro que me la coges en el otro, sobre la curva. Entonces voy a eliminar ese data cursor y voy a poner otro, pero sobre la recta. pues dice que es que en 0,24 más o menos. Listo, como lo que necesitamos el tiempo. Uy, me fue mi data cero cursor. punto veintitrés A mí me lo pone en 0,21. Sí, 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 más o menos ahí. Ah, listo. Entonces ya tenemos que L va a ser 0,21. Pero ese valor no sale numérico ahí en el command window, no. No, no, no lo sale. No hay manera, ¿cierto? Realmente sí, pero, no sé, porque la recta tangente no es una función, entonces no podríamos extraer la parte matemática de esta. Voy a mirar, Carlitos. En este momento no, y no lo veo como tan claro, porque no es una función, es solo una recta. eh, Sí. O sea, visualizada. No fue la gráfica de una recta, no simplemente es un punto alargado, digámoslo de alguna forma. Ahí con qué comando fue que usted visualizó esa recta, profe, o ese punto tangente, Eh, ese Fue con, punto, no, simplemente punto con de plot. inflexión. El punto de inflexión, pues bueno, lo hice con, no, pero mira, si tenemos un valor de la recta. No, no, entonces sí podríamos evaluarlo en y igual a cero, no, listo, no, toca mirar. Lo hice con la función d, es simplemente aplicando la derivada. Y, pues venga, miramos de una vez. Miremos a ver si nos saca M1 y P1. M1 y P1, pero ya no como el máximo, sino como el mínimo. Como el mínimo de Y. Miremos a ver si no lo genera. Ujú. Nos dice que Uno, M1, M1 cero, en cero P1. vale 340. No, perdón. Que en cero vale 7. No, pero esto es en amplitud. No, 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 no me genera tiempo. Voy a mirar, Carlitos, pero no, pero por el momento no. Pues digamos que lo más aproximado es la herramienta que aquí el data cursor. Sí, matemáticamente se lo quedo viendo, pero lo voy a mirar. Listo. ¿Sí? Listo, pues entonces ya tenemos que L.21
Y simplemente cuánto sería y. Pues aquí el intersecto, nos ubicamos y recuerde que ese y es desde el valor de L hasta esa intersección con el eje superior. Entonces acá simplemente nos dice que el tiempo es 2.19, ¿cierto? Sí, Entonces será 1.98. 2.19 menos 0.21, lo que haría un total de Uno eh, punto noventa y ocho. 1.98. Perfecto. Entonces ya tenemos los tres valorcitos de K, L y T. Entonces lo único que debemos hacer es hacer la tablita. Entonces nos venimos, usted nos dice, pues, dependiendo del tipo de controlador, pues realice la tablita, pero válido solo para relaciones entre L y T menores que 1. Vamos a ver cuánto da L sobre T. Entonces simplemente vamos a hacer la relación L sobre T y vamos a ver eso cuánto nos da. 0.106 da. 0.106 y eso debe ser menor a 1 y obviamente 0.106 es menor a 1. Entonces Sí. estamos al orden del día. Podemos aplicar el método porque cumple pues el criterio. Listo. Y ya, solo es aplicar la tablita. Entonces, don Carlos, bien pueda, pues uno es que lo haga pues en la calculadora a mano y otro es que genere el código, un codiguito por lo menos con los elementicos. Entonces, por favor, haga un código que permita calcular KPTITD de un controlador PPIPD, ¿sí? Hagas el codiguito y Listo. me dice cuánto valen las constantes. Voy. Tranquilo, don Carlos, tome de su tiempo. Lo hago entonces en MATLAB. Sí, sí, de una vez es MATLAB para que le quede ahí ya el código genérico.
Creo que ya, profe. Listo, mira, a ver qué valorcito le dieron. Por ejemplo, ¿cuánto le dio KP para un controlador proporcional? ¿Cuáles fueron los valores, profe? Los valores Que nos fueron dieron. K igual a 0.49, Sí, L igual a 0.21, 21. sí, 0.21, Sí, 0.21, y T igual a 1.98. 1.98. Bueno, a ver qué dice aquí. Dice que el KC Sí, da 19.2420. perfecto. ¿Y cuánto da el KP para un PI? El KP para un PI. A ver, espera, profe. Eso da. El KC da 17.3178. ¿Cuál? 17.3178. ¿Cuál es Y ese? Ah, sí, 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 sí. Y el K- TI. el TI da 0.7. Correcto. Y ahora, para un PID, ¿cuánto da el KP? KP. mm, KC da 23.0904. Correcto. El TI, TI 0.42. perfecto. Y el TD, 0.1050. tal cual, nos dieron exactamente los mismos valores. Bueno, entonces este es P. Entonces ahora sí, nos vamos a ir a montarlo. Tenemos para Simulink. P, intro. Sí, y vamos a hacer los tres montajes para un PI, un Ese es PID.
El estándar, ¿cierto? Correcto, es el estándar. Sí, porque está en términos de Y T. TI y TD. Y si fuera paralelo, estaría en términos de KP, KD y KI. Sí. Profe, ¿eso de qué depende o eso es el que le dé la gana de usar a la persona? Ok. No, por ejemplo, no, eso depende del sistema en el que las use. Por ejemplo, para un Arduino, el Sí. Arduino pide KP, KI, KD, es decir, paralelo. Y por ejemplo, el PLC pide KP, TI y TD. Entonces depende de quién como el sistema que lo haga. Pero pues Ah, entre ellos hay una relación directa matemática. Entonces tener uno es tener el otro. ay, venga, yo no tenía esto. Si quiere hacemos los dos montajes y revisamos y que sean lo mismo. Hacemos el paralelo, el ideal, y cuando terminemos montamos el paralelo, a ver si da lo mismo. La pantalla se le hace con la bolita del mouse, ¿cierto, profe? Sí, señor. Ah, bueno, espere, confirmo. Toca Sí, cambiar el señor. mouse. Sí, sí se, con el scrollcito, sí se aleja y se acerca. Pero si no le sirve así, puede usar la combinación de teclas control y más para acercar y control menos para alejar. Con la tecla espacio, por ejemplo, usted le da espacio y él ajusta el contenido de la pantalla. Y ahí le puede dar Listo, control más o control menos. ya. Pero esa no era es que enlazo abierto, no, solo era para la prueba. No, enlazo abierto, vean, si yo bueno, si notó, tengo es entradas y tres salidas, porque esto está dentro de un subsistema. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a quitar, voy a acá, voy a darle control G. Entonces tengo arriba el enlazo abierto, ¿sí? Sí, es Pero, para probar pues primero, exacto, para hacer el el método. original. Exacto. Pero los controladores obligatoriamente se tienen que ser enlazos Sí, cerrados, ah, ya, ya, ¿sí? listo. Porque como su insumo es el error, pues para el error debe comparar entrada con salida. Listo. Esa función de transferencia está por acá arriba.
Profe, donde no va TI, ve, donde no va, donde solo va KC y TI, simplemente se elimina el TD, ¿cierto? Correcto. O si quiere le pone cero y ya. Ah, ya. La que solo es con KC. Ah, espere. El controlador P se puede dejar solo con. Sí, señor, véalo ahí. Solo la mera ganancia y ya. No tiene que poner sumadores ni nada. Ah, listo, profe. Me falta ese y ya. Aquí puedo eliminar. Imprimir. Creo que ya, profe. Listo. Eh, Compárelo, por favor, con lazo abierto. Es decir, que el lazo abierto también esté ahí. Eh, Ah, espera que me falta entonces ese. Quitarle la retroalimentación.
El lazo abierto no tiene ganancia ni nada. No, no, solo el mero sistema original totalmente. Ni siquiera retroalimentado. Ah, pero ahí toca cambiar los valores manualmente. No No, necesariamente. Le poner puede el mismo nombre aclarar, los por de. ejemplo, exactamente con el mismo nombre, excepto que recordando, por ejemplo, voy a poner solo el PID, voy a acercarle al PID cuando esta reacción se pego. Por ejemplo, el P, casilla, pues sí, el valor de casilla. Ah, pero eso tiene diferente nombre. Pues si los tengo en programas diferentes, que. Él no toma los programas, sino lo que saca en el workspace. Entonces, si usted ejecuta, por ejemplo, tres programas, pero todos los parámetros que en el workspace, no hay problema. Ah, bueno, no cambio el nombre de las variables y no las borro, las dejo ahí. Exactamente. Ah, Sí, porque listo. las borra, pues ahí sí, Entonces sería ya. Ahí. KCP. KCP. Entonces ya se pone, en vez del valor, se pone el nombre. KCP. Ah, no. Mira, Sí, mira que sí. no. Ah, no, se le pone cero y se le cambia el nombre es abajito, ¿no? Se le La pone cero. ganancia. Sí, ¿Cómo en le la pongo ganancia. el no? Se le cambia el nombre es donde dice gain, ¿no? Por dentro del gain. Cuando le da doble clic y entre los parámetros, es en el parámetro gain. Ah, espera. Por fuera, por fuera, todos pueden quedarse llamando gain. Gain uno, Gain 2, Gain 3. Pero por dentro, es decir, cuando le da doble clic, ahí es donde debe ir el. Pero ahí me da las opciones para poner el número. Pongo el nombre, no importa. Ahí pone el nombre, no, ahí pone el nombre normalito. Mira, alguna cosa rara. Eso me toca guardarlo otra vez.
Entonces no es necesario guardar el... Ah, sí hay que guardar el simulín ahí mismo, ¿no? Preferiblemente. Acá. Mira que... Ah, entonces, pues, eso aquí. ¿Ese cómo se llamaría? Sintonización por reacción. Curva de reacción. Por ejemplo, yo lo llamé método de curva de reacción. Sin espacios ni caracteres especiales. Creo que ya le doy play a ver. Sí, señor. Me dio error. Que es que por el formato parámetro gain. Listo. Todas las variables sí están declaradas en el workspace. Pues se supone. A ver. Pues que me sale lo, cuando le cambié el nombre me sale como en rojo en las ganancias. Ve, entonces que no la está cogiendo del workspace. No Porque sé. si está en el workspace, obligatoriamente se las debe coger. Le comparto pantalla, profe. Sí, sí, de una. Que me mire a ver. Vea cómo me salen los nombres, profe. No, no hay problema. KCPI y TIPI. Listo. Déjeme ver el Vean. KCP, KCPI TPI. y TIPI. Listo, retornemos allá al Simulink. ¿Será que estos nombres de abajo me afectan? Esos nombres están definidos en algún lado. No, sino Antes pues que no. eso no importa, ¿cierto? No, no, entonces vuelvo a le dar play. Por parámetro gain causado Find por... the workspace. Load a file into base workspace. Dice que no Dele, existe. dele. Ah, espere. Que no Aquí dice existe, pero KCPID. sí. Sería KCPID. es que me equivoqué en el nombre. Sí, usted le dijo IDC. ¿Qué es No, eso? no le puse la ceja a lo último. Qué huevo. Entonces me toca hacer otra vez aquí. Vamos a ver. Ahora sí. Ah, otra vez. Que no está conectado. Ah, ya. Input Sale. to
Ah, pero eso es un warning. Eso no es. Ah, bueno. Bueno, también pongamos en el, en el MUX, también coloquemos el step para saber si sí está llegando en la referencia. Yo no le cambié los nombres a eso. Creo que ya, profe. Excelente, ve. El P, ve ahí en las Legends. P lo Sí, tiene deshabilitado. Exacto. Perfecto. Entonces vamos a analizar. Y entonces tenemos, bueno, abajo le quito tenemos el la sistema. pantalla, profe. ¿Sí? No, no, para nada. No, en No, el suyo, no, porque tenemos no, lo mismo. Entonces bueno. tenemos. eh, un segundito. ¿Qué hay malo por ahí? Bueno, sí le dio mejor que a mí, pero usted tiene un error y yo no, y le dio mejor. ¿Cuál error? O déjeme ver por favor el montaje en Simulink. ¿Cuál de todos? No, el Payday, por ejemplo. ¿La función de transferencia o el...? No, este montaje. Dice, sí, pero mira, ahí le dio mejor. Eso sí me deja ofendido. Eh, no, resulta que, que como es un Payday estándar, no Sí. es, no es TI por uno sobre S, es uno sobre TI. Ah, ya. Entonces debe cambiarla, la parte integral es uno sobre ese valor. No, 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 no el integrador, sino la ganancia. Ahí, y puede Ah, poner literalmente, puede poner uno sobre eso, uno sobre esa palabra. normalmente es solo la... Ah, no, siempre es así, ¿cierto? Siempre es así para el Bursa sería uno sobre KP, pues, o KI. uno sobre TI. No, pues en los otros casos, ¿no? No, porque KI es KP sobre TI. Entonces, si es paralelo, realmente se llama solo KI. Ah, Si ya. quiere, si quiere agranda las ganancias para que le vea el nombre. Exacto. O sea que la otra también me quedó así. Listo. Entonces yo creo que la otra también me quedó mal. ¿De dónde saqué esto?
Sí, ah, juepucha. Listo, entonces ahora sí, simulemos. Bien, ahora sí. Inclusive lo había dado mejor ahora, pero bueno, ese es el método. Listo, tenemos abajo el sistema sin controlar. Obviamente, llega solo como hasta la mitad y se demora Sí, cierta cantidad de tiempo. Al aplicarle el controlador proporcional, que es el amarillito, el sistema no llega a la referencia, ¿sí? no, Se vuelve un poquito más rápido e intenta, pues, llegar a la referencia, pero nunca lo hace. Tenemos un controlador PI, que es el naranjado, ¿sí? Que por sus características, como tiene parte integradora, llega a la referencia, sí, pero muy pero, oscilante. pero el sistema se vuelve mucho más amortiguado, es decir, con muchas más oscilaciones. Inclusive con el tiempo de simulación que tiene ahí, ni siquiera se ha logrado estabilizar, Mm, ¿sí? Pero tenemos finalmente el PID. Ese PID, que es el verdecito, tiene muchas menos oscilaciones a tal punto que como a los 3.5 segundos ya el sistema se estabilizó, ya entró una banda de tolerancia del 2%, sí, ¿sí? Entonces realmente, pues por obvias razones, el PID es mucho mejor, la parte derivativa ayuda a anular mucho mejor esas oscilaciones. Entonces, esto listo. está muy bien. Listo. Vamos entonces a ver la segunda partecita. Antes, ya para dejar de compartir pantalla, don Carlos, y ya le muestro qué es lo otro. Listo. Resulta que nunca hablamos del proyecto Sí, y ahora pues está más complejo todavía hablar de esto. Por lo tanto, va a tocar trabajar de forma virtual. Sí, entonces hay una parte buena y una parte mala. La parte buena es que, pues bueno, no nos vamos a hablar por el proyecto y, y vamos a aprender a implementar los controladores en el PID, todo, en el PID, en el PLC. Lo malo sí. es que toca volver a instalar los programitas de Siemens. Ah, Y profe, eso a mí no adicional, me sirvió. no, no, tranquilo, que en este momento a todo el mundo le ha servido, entonces debe haber sido de pronto algún archivo mal o algo que les pase mal, no sé. En este momento, al 100% de los que lo han instalado ya les funcionó, incluyendo a los de noveno, que a ellos tampoco les había funcionado una parte. Sí, Sí, entonces no sé qué habrá tenido, pero yo, pues, hemos hecho sesiones solo para instalar. mm. Y yo no sé si es que solo porque están conmigo les funciona, pero a todo el mundo le ha funcionado. ¿Sí? Ah, bueno, Entonces tenemos, por ejemplo, este simuladorcito. Por ejemplo, yo acá tengo un tanque con válvulas proporcionales abajo y arriba, ¿sí? Y por ejemplo, y tengo todo el control y toda la interfaz hecha desde el TIA Porter. Inclusive tengo, bueno, este es un código hecho en ecuaciones de diferencia, que es lo que vamos a ver el otro semestre, pero por el momento, en este curso, lo que vamos a aprender a hacer, a usar, es el PD propiamente de acá del tía Portal de Siemens. ¿Sí? El cuento es que aquí hay en este momento un PI, inclusive lo estoy monitoreando desde acá, de tal forma que, por ejemplo, yo tengo 3.800 de ganancia proporcional y 14 segundos. Estos son 1.000 segundos, estos 14.000 realmente son 14. Por ejemplo, yo voy a hacer un set point, un cambio, lo voy a traer a 160, ¿sí? Le doy 160, la válvula proporcional cerró el paso, él empieza a descender, ¿sí? Y la gráfica aquí también, ¿sí? Realmente todo está controlado desde una válvula proporcional que está en la parte superior, ¿sí? Que es esta de acá.
En este momento, a medida que se va moviendo la válvula, el obturador, el flujo es mayor, Sí, ¿sí? A tal punto que en este momento ya controló a 160, ¿sí ve? Sin sí, nada de sobrepaso. Sí, ¿qué pasa? Esto es tiempo integral. ¿Qué pasa si yo disminuyo el tiempo integral? El sistema se vuelve más oscilatorio. Por ejemplo, sí, voy a ponerlo en la mitad, voy a ponerlo en 7000. Sí, y le voy a hacer un cambio de set point pequeño, voy a llevarlo a 180. Sí, el flujo debe aumentar, ahí ya aumentó. El sistema de empezar a responder, aumentarse, y como le disminuí el tiempo integral, ¿qué va a ocurrir? Debe tener un pequeño sobrepaso. Sí, y ve ahí el sobrepaso ya apareció. Vea que en la parte anterior, perfecto, el sistema tuvo cero sobrepaso. Y vea sí, el controlador es la rojita. Sí, y el controlador tampoco tuvo ningún sobrepaso. Mientras que ve acá, solo le disminuí a la mitad la parte, el tiempo integral, al sistema ya llegó la referencia, pero quedó con un pequeño sobrepaso. Y vea la señal de control ya mucho más esforzada. sí. ¿Sí? Entonces, creo que nuestro proyecto de PLC, yo les voy a explicar cómo se usa la interfaz, cómo se conecta con esto, es más investigativo, es cómo implementar ese controlador. Hay varias formas de implementarlo, pero pues yo les voy a pedir dos, no más. Listo. Sí, para que aprendamos pues a usar toda esta herramienta. Bueno, aquí ya se estabilizó y vea la señal de control, todo lo que le tocó hacer. Mm, Pero controló bien, ahí están 180 litros o centímetros. Realmente no he podido usar esta medida de qué es. Bien, entonces yo creo que por ahí nos va a tocar ya usar esta herramienta como proyecto. Bien, sí, entonces hay dos cositas pues ahí, no malas, pero digamos eh, un poquito más complejas. La primera es que para lograr eso, no solo el TIA Portal, sino dos actualizaciones del TIA Portal y, y ese elementico, es decir, que todo sumado son como 20 gigas. mm, Sí, y yo le sí, mando el link a la carpeta para que las descargue y pues y ya apenas tenga todo descargado y si nos reunimos para instalarlo. instalar. Ah, Sí. bueno. Eh, y no, ya, lo único malo es como el peso, pero una vez se instala uno puede eliminar todos los instaladores. Sí, Y sí, para Juli, si está viendo el video, pues también de igual forma tiene que descargar pues todo. Listo, entonces listo. eso por una parte. Este simuladorcito realmente no solo es esto. Sí, uno puede simular cualquier tipo de elementos. ¿Qué fue lo que me pasó acá? Ah, Listo, uno puede, por ejemplo, todos los elementos que hay acá son para simular. Por ejemplo, hay de brazos, por ejemplo, tenemos este centro maquinado, que es con un bracito cuca, ya lo aprendí a usar bien, profe. más o menos. Por ejemplo, yo sé que este bracito, lo que no he podido es con la hijo de madre cámara. Ah, listo, ya. Que lo único que necesita, lastimosamente, el bracito uno no lo programa. Ya está, ya viene programado el desgraciado. Ya, solo tiene unos movimientos como tal. Predeterminados, correcto. No solo le coloca la pieza genérica y él ya lo mete a la CNC. Vamos a ver si ahí le pegué. Listo. Ahí le puse una pieza y simplemente con darle play,
Él hace todo el barrido al centro mecanizado. Velo. Sí, pero entonces lo que uno tiene que programar es todo lo previo. Profe, ¿será que le muestro de una vez ese coso del PID que había que hacer? Eh, no, todavía no, porque nos falta un último pedacito. Y si alcanzamos, sí. Mejor, profe, porque es que mucha gente en esa asesoría. Sí, totalmente saturado, pero entonces vean, nos falta la última partecita que simplemente es esta. Entonces resulta que Ziegler y Nichols entonces desarrollaron ese método con sus tablitas y todo el cuento. Eh, Toda esta información ha sido retomada por varios autores, incluyendo unos que se llaman Cohen y Cohn, bueno, un par que analizaron eso y supuestamente mejoraron la respuesta en tiempo sin tanto sobreesfuerzo del controlador. Entonces, emplea el mismo test que en el método anterior, es decir, la misma curva, el cambio del 10 al 20% nominal, todo el cuento. Obviamente en simulación no nos afecta tanto porque en simulación siempre está estable, ¿sí? Sí. Mientras que en la vida real, pues sí debemos ya estar en un punto de operación estable en la planta. No puedes iniciar desde cero, pero pues lo de menos. Entonces, lo que ellos hicieron es tener en cuenta el grado de autorregulación de la planta, ¿sí? Es decir, un parámetro adicional. Y lo que hicieron fue su propia tablita. Para esta propia tablita, pues simplemente le voy a enviar el codiguito que yo hice. Bueno, lo voy a mandar desde el principio. Para, yo sé que usted ya lo tenía, pero se lo voy a enviar de todas formas. Entonces acá están ambos parámetros. Ahí ya le llegó al chat. Entonces ahí está las tablitas de Ziegler y Nichols y esta segunda tabla que es la de Cohen y Cohn. Sí, tiene los mismos tres parámetros dependientes de K, L y T, sino que ya hace una relación L sobre T y la llama R. Pero digamos, la tablita es Lo muy cambia similar. eso. Inclusive ellos incluyen el PD. Claro que el PD solo se usa en plantas que no lleguen a la referencia. Espera, el PD solo se usa en plantas que llegan a la referencia y por eso se puede omitir la parte integral. ¿Sí? Mm, Entonces, si lo ejecuta y lo monta, que es lo que yo tengo acá, yo no me quiero mover ninguna línea. Eso nunca me había pasado. Ya no me quiero mover ninguna línea. Entonces, yo simplemente tengo nombres diferentes. Ahora los llama Cohen y Con, capel proporcional, Cohen y Con, capel del proporcional integral, y Cohen y Con, capel proporcional integral derivativo. O sea, muy similar a los nombres que usted le dio. sí. Sí, sino que al principio ya le digo si es de Cohen y Con o al principio de ZN, de Ziegler y Nichols. Hay que hacer también hago el simulín de eso.
Sí, sí, pero pues realmente copiar el de Ziegler Nichols y cambiarle los Cambiar nombres, los nombres. que no, no sería más. Listo. Con la misma función de transferencia. Con la misma función de referencia porque fueron los cálculos hechos, pero simplemente por el método de, con la tablita de Cohen y Cohen. Otra vez me salió error. Bueno, es que pues, ahí sí los nombres. Ah, bueno, será No, porque yo puse el posiblemente. mismo programa. Pero como yo tenía nombres diferentes para el de Ziegler y Nichols, de pronto se lo reemplazó y dejó sin saber, dejó los primeros diferentes. No, 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 es que no he compilado este. Ah, listo. Eso fue lo que pasó. Listo. Es lo mismo, curva de reacción, pero ya de los otros manes, ¿cierto? Correcto, de Cohen y Cohen. Ya, profe. Dio muy parecido. Sí, Igual. señor. Sí, supuestamente reduce la exigencia del controlador, entonces realmente el gran aporte está en el esfuerzo de control. Sí, como ahorita, no sé si, pero en el simuladorcito un esfuerzo de control fue mucho menor que otro. Sí, realmente es muy, muy similar en este caso, sino que pues ahí en la respuesta pues sí no se nota mucho. Y cobra importancia en otro tipo de plantas un poco más, digamos, más inestables. O sea, ¿qué es lo que cambia? El amortiguamiento como tal, ¿no?
Sí, él intenta reducir el amortiguamiento y el esfuerzo de control. Ya, Es ya. decir, para llegar a esa misma gráfica o ese tipo de control, el PID se esforzó menos. Pero bueno, entonces digamos que en resumen, entonces tenemos dos métodos experimentales para el control de plantas. Uno que es el método de oscilación y otro que es el método de curva de reacción. Eh, Cualquiera de los dos, pues realmente hubiéramos hecho los dos en laboratorio, sí, con las plantitas de tonel y viento y placa ventilador o cualquiera, Sí. y hubiéramos hecho pues estos experimentos, hubiéramos visto ya cómo controlar con un PI, con un PID, y todo. Pero pues por lo menos nos quedan los conceptos, cosa de cuando lleguemos, ahí sí le demos, o sea, lo primero que vamos a llegar es al laboratorio, Uy, sí. a implementar todo esto, a ver qué es toda esa carreta que nos habla. Y entonces cualquiera de esos dos métodos, muy bien aceptados, realmente son métodos muy rápidos y lo principal es que no requieren la función de transferencia. Entonces son métodos netamente experimentales eh, para cuando uno para cuando uno no tiene tiempo o la planta es muy dura de modelar o realmente muy duro tomar datos o simplemente no hay tiempo para detener la producción. Sí, se necesita Sí. un controlador decente, pero no hay tiempo, entonces uno aplica de inmediato cualquiera de las dos técnicas y controla bien. Algo muy importante es que estos valores son valores, digamos, iniciales. Son unas pruebas de dan los valores, los parámetros, para que sepa que con esos parámetros controla. Pero uno, a partir de esos, ya puede hacer una sincronización más fina. Es decir, uno ya puede empezar a variar un poquito los valores a partir de ese punto, digamos que es una base, para ya darle menos amortiguación o para hacerlo más rápido. Sí, o sea, ya uno por conceptos empieza a hacer un ajuste más fino. Pero Hago esos una son valores, pregunta. señor. Usted me dice que eso se puede aplicar para sistemas que son difíciles de modelar o que necesiten pues como de afán, pero entonces no necesitaría la función de transferencia, ¿ok? Correcto, no la necesita. Nosotros usamos función de referencia, pues obviamente para poder hacer los ejercicios y hacer unos análisis adicionales. Pero son métodos realmente para cuando no se tiene función de transferencia. O sea, cogen como la salida que está haciendo y ya le aplican el Exacto, método. exacto. Uno le aplica una entrada cualquiera, ella hace una curva y uno le hace esa curva el análisis. O uno pone a oscilar el sistema y de ahí saca los datos y calcula el PID de cualquiera de los dos métodos. O sea, Sin necesidad. como a ojo, pues, los datos deseados, tan y ya. Pues no tanto a ojo porque pues note que son técnicas, digamos, muy cerradas. Tiene que ponerlo a oscilar de forma sostenida o tiene que llevarlo a un punto de operación y aumentar el 20% eh, del valor nominal. En fin, son técnicas pues tampoco tan a ojo, pero sí tienen cierta metodología y son netamente experimentales. Mm. Sí, ellos lo llaman empíricas o experimentales. Es simplemente que no tiene análisis matemático riguroso, simplemente es un Ya. método, una técnica experimental, pero muy útil para cuando uno no, pues, le queda duro modelar la planta o simplemente no hay tiempo. Yo dije, "Ingeniero, necesitamos controlar esa vaina ya". Sí, Entonces uno ya sabe que lo pone a oscilar y ahí hace esa tablita así rápida en 10 minutos y listo. y sale. Sí, y realmente controla muy decentemente. Ya después de eso, ahí sí ya puede usted dedicársele a hacer el modelo y todo, que es lo que ya vamos a ver en el tercer corte. Ah, ya, ya. Listo, don Carlos. Entonces, no, pues 15 minuticos, bien, puédame. Sí, sí. Hagamos eso de una vez. Entonces, espere, pero yo abro esto. Cierro esto que no necesito. Necesito abrir el guía. Entonces aquí, bueno, último para que quede ya en la grabación. Entonces yo Sí, ahorita les voy a compartir los links de los donde se archivos. encuentran los archivitos, el TIAPorte, la actualización, el simulador, y ¿Cuánto pesa, profe? alrededor de 20 gigas. Ay, Dios Bueno, mío.
17 gigas más o menos, pero y la carpeta tiene varios archivos, entonces yo les hago un blog de notas o ahí mismo en la invitación les digo cuáles son los que deben descargar, Ah, listo, listo. ¿sí? Entonces, listo, don Carlos, bien, puédame, voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar y ya puede empezar allá a sustentar. Listo. Creo que me falta abrir un cosito.